Le negué mi riñón a mi ex porque descubrí su doble traición. Me tomó exactamente 5 años, 3 meses y 14 días construir un imperio sobre las cenizas del día en que deseé estar muerto. El sonido de los sartenes chocando contra el fuego, el aroma embriagador de la trufa blanca mezclándose con el ajo confitado, y el bullicio de un salón repleto de comensales dispuestos a pagar una fortuna por probar mis platillos, se habían convertido en mi terapia, en mi refugio y en mi venganza silenciosa contra el destino. Yo, Xerxes, había pasado de ser el hazmerreír de mi propia boda a convertirme en uno de los chefs más respetados y codiciados de toda la ciudad. Había reconstruido mi vida pieza por pieza, cerrando las puertas de mi corazón y abriéndolas de mi propio restaurante, un lugar donde yo tenía el control absoluto. Aquí no había sorpresas desagradables, no había traiciones de último minuto, solo ingredientes precisos, tiempos de cocción exactos y resultados predecibles. Eso era todo lo que necesitaba para ser feliz, o al menos, eso era lo que me repetía cada noche al mirarme al espejo. Pero la vida tiene un sentido del humor retorcido, y justo cuando crees que has blindado tu existencia contra los fantasmas del pasado, el universo decide patear la puerta de tu santuario para poner a prueba tu cordura. Fue un martes por la noche. El servicio estaba en su punto más caótico y perfecto. Mi hermana Rea, que además de ser mi ancla emocional era la gerente del restaurante, entró a la cocina con una expresión que me heló la sangre. Rea es una mujer implacable, con un carácter de hierro que rara vez se inmuta, pero en ese momento, su rostro estaba pálido, y sus ojos, normalmente afilados y seguros, reflejaban una mezcla de furia y desconcierto. Se acercó a mi estación, apartando a uno de los ayudantes de cocina sin decir palabra, y me susurró al oído con una voz temblorosa que no le reconocí: tienes que salir al salón principal. Ahora. Y por favor, no pierdas la cabeza. La última vez que Rea me había mirado de esa manera fue el día de mi boda, cuando entró a la habitación donde yo me estaba ajustando la corbata para decirme que la novia no iba a llegar. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal. Limpié mis manos en el delantal, asentí lentamente y caminé hacia las puertas batientes que separaban mi santuario de la realidad. Lo que vi al salir me dejó sin aliento. Sentada en la mesa número 4, la más apartada y discreta del lugar, estaba Isolde. El impacto visual fue tan violento que tuve que apoyarme en el marco de la puerta por un segundo. La mente humana es fascinante. Durante 5 años había conservado la imagen de Isolde tal como la vi por última vez, radiante, con la piel bronceada, el cabello dorado cayendo en cascada sobre sus hombros y esa sonrisa deslumbrante que solía iluminar cualquier habitación. La mujer que tenía frente a mí parecía un fantasma mal dibujado de aquel recuerdo. Estaba extremadamente delgada, su piel tenía un tono grisáceo y enfermizo, llevaba el cabello corto y sin brillo, y sus ojos, antes llenos de vida y arrogancia, ahora parecían 2 pozos profundos de desesperación. Vestía un abrigo holgado que parecía devorarla viva y sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía una taza de agua caliente. Mi primer instinto fue dar media vuelta, regresar a la cocina y ordenar que la echaran a patadas. La herida que esta mujer me había infligido no era una simple decepción amorosa, fue una mutilación emocional en toda regla. Isolde no solo me había dejado en el altar frente a 200 invitados, mi familia entera y mis colegas de trabajo, sino que lo había hecho para huir con Magnus, mi mejor amigo desde la infancia, el hombre al que yo había elegido como mi padrino de bodas, el hermano con el que había compartido mis sueños, mis miedos y mi vida entera. La humillación pública, la traición doble y la destrucción de mi círculo íntimo me habían sumido en una depresión tan oscura que perdí mi trabajo de entonces, perdí casi 20 kilos y pasé noches enteras contemplando el abismo desde el balcón de mi departamento, preguntándome si valía la pena seguir respirando en un mundo tan cruel. Me tomó años de terapia, de medicación y del amor inquebrantable de mi hermana Rea poder volver a confiar en que el sol saldría al día siguiente. Y ahora, la arquitecta de mi destrucción estaba sentada en mi restaurante, invadiendo el único espacio sagrado que me quedaba. Respiré profundo, forzando a mis pulmones a llenarse de aire, y caminé hacia ella con pasos medidos. Al verme acercarme, Isolde levantó la vista y sus ojos se llenaron de lágrimas casi de inmediato. Intentó ponerse de pie, pero pareció faltarle la fuerza y volvió a dejarse caer en la silla. Me detuve a 1 metro de distancia, manteniendo una postura rígida, con los brazos cruzados sobre mi delantal manchado de salsa de arándanos. No dije una palabra. Esperé a que ella hablara primero. Xerxes, murmuró con una voz rasposa y frágil, muy diferente a la voz cantarina que solía tener. Sé que soy la última persona en el mundo a la que quieres ver. Y sé que no tengo ningún derecho a estar aquí. Pero te lo ruego, necesito hablar contigo. Solo 5 minutos en privado. Por favor. Es cuestión de vida o muerte. Las palabras flotaron en el aire tenso del restaurante. Pude sentir la mirada clavada de Rea desde la barra de bebidas, lista para intervenir al menor gesto de mi parte. Una parte de mí quería gritarle, quería humillarla frente a todos mis clientes, quería devolverle aunque fuera una fracción del dolor que me causó.
Pero otra parte, una parte maldita y estúpida que aún recordaba los años que compartimos antes de la traición, sintió una punzada de alarma al ver su estado físico. Asentí secamente. En mi oficina, dije con voz gélida. Tienes exactamente 5 minutos antes de que llame a seguridad. Caminamos en silencio por el pasillo trasero hasta mi despacho. Cerré la puerta tras nosotros, asegurándome de que el ruido de la cocina quedara ahogado. Le indiqué una silla frente a mi escritorio y me quedé de pie, apoyado contra la pared, manteniendo la máxima distancia posible. Isolde comenzó a sollozar en cuanto la puerta hizo clic. Sacó un pañuelo de su bolso y se cubrió el rostro durante unos segundos antes de reunir el valor para mirarme directamente. Estoy muriendo, Xerxes, soltó de golpe. Las palabras me golpearon con la fuerza física de un puñetazo en el estómago, pero me esforcé por mantener mi expresión como una máscara de piedra. Mis riñones están fallando, continuó, atropellándose con sus propias palabras. Tengo una enfermedad autoinmune rara que se desarrolló hace un par de años. He estado en diálisis durante los últimos 8 meses, pero mi cuerpo ya no lo resiste. Los médicos me han dicho que si no consigo un trasplante pronto, no pasaré de este año. La lista de espera es interminable y mi tipo de sangre y marcadores genéticos hacen que sea casi imposible encontrar un donante cadavérico a tiempo. La escuché con frialdad clínica. Era una tragedia, sin duda, pero yo no era médico, no era sacerdote y, definitivamente, no era su amigo. ¿Y dónde está tu alma gemela?, pregunté con un sarcasmo venenoso que no pude contener. ¿Dónde está el maravilloso Magnus por el que sacrificaste nuestro futuro? ¿Qué te de uno de los suyos? El rostro de Isolde se contrajo en una mueca de dolor genuino, y por un momento pareció que iba a vomitar. Magnus. Magnus me dejó, confesó en un susurro roto. Cuando enfermé de verdad, cuando la belleza se desvaneció y mi vida se convirtió en hospitales, agujas y vómitos, él no pudo soportarlo. Dijo que era demasiada presión, que él quería vivir la vida y no convertirse en enfermero a los 30 y pocos. Empacó sus cosas hace 6 meses y se fue. Me dejó completamente sola, endeudada y enferma. Una sensación de justicia poética retorcida me invadió por una fracción de segundo. El karma, pensé, no perdona a nadie. La traición se había pagado con traición. Pero mi satisfacción fue efímera, porque la verdadera razón de su visita aún no se había revelado. ¿Y qué quieres de mí, Isolde?, le pregunté, bajando la voz. ¿Quieres que te preste dinero para los tratamientos? ¿Quieres que pague tus facturas porque tu gran amor te dejó en la ruina? Ella negó con la cabeza frenéticamente, apretando el pañuelo entre sus manos nudosas. No, no es dinero lo que necesito, Xerxes. Necesito vida. Tú y yo nos hicimos exámenes genéticos y de compatibilidad detallados antes de casarnos, ¿lo recuerdas? Queríamos saber si éramos portadores de alguna enfermedad hereditaria porque queríamos tener hijos de inmediato. Yo guardé esos resultados. Y hace unas semanas, en mi desesperación, los llevé a mi nefrólogo. Él los revisó y... Xerxes, eres compatible. Eres un donante vivo perfecto para mí. Tus marcadores inmunológicos encajan con los míos de una forma casi milagrosa. Por eso estoy aquí. Te estoy rogando por mi vida. Te estoy rogando que me des uno de tus riñones. El silencio que siguió a su petición fue ensordecedor. Sentí que el oxígeno abandonaba la habitación. El vértigo se apoderó de mí y tuve que agarrarme del borde del escritorio para no perder el equilibrio. La magnitud de su audacia era tan astronómica que, por un segundo, creí que estaba sufriendo una alucinación por el estrés del trabajo. ¿Me estaba pidiendo un órgano? La mujer que había pisoteado mi alma, que me había expuesto a la mayor burla pública de mi vida, que se había acostado con mi mejor amigo en nuestra propia cama semanas antes de la boda, ahora venía a pedirme que me sometiera a una cirugía mayor y le regalara una parte de mi cuerpo para salvarla. El absurdo de la situación me hizo soltar una risa seca, áspera y desprovista de cualquier humor. Estás demente, sisé, dando un paso hacia ella. Dime que esto es una broma macabra. Dime que hay cámaras ocultas en alguna parte. Ella lloró más fuerte, intentando agarrar mi mano, pero yo retrocedí como si su toque estuviera envenenado. Sé cómo suena, suplicó. Sé que soy un monstruo por lo que te hice. Fui una estúpida, estaba cegada por la pasión y la inmadurez. Me equivoqué, Xerxes, y lo he pagado con creces. Mírame. Soy un desecho humano. Pero sé que tú eres un hombre bueno. Siempre fuiste el hombre más noble y bondadoso que he conocido. Sé que en el fondo de tu corazón no podrías dejar morir a alguien si tienes el poder de salvarlo. El pasado es el pasado. Te ofrezco mis disculpas eternas. Haré lo que quieras, te daré lo que me pidas, pero por favor, un acto de bondad de tu parte te haría un héroe. Podría salvarme. La ira pura, incandescente y volcánica estalló dentro de mí.
No te atrevas a usar mi bondad como un arma contra mí, le grité, olvidando mantener la voz baja. No te atrevas a apelar al hombre que yo era, porque tú asesinaste a ese hombre hace 5 años. El Cerces ingenuo y noble que te amaba murió el día que tuvo que salir a decirle a su madre que cancelara el banquete mientras tú te largabas a un hotel con Magnus. No, Isolde. Mi respuesta es no. No voy a darte una parte de mi cuerpo después de que tú me arrancaste el corazón sin piedad. Busca un donante legal, inscribe tu nombre en todas las listas del país, pero no me busques a mí. Sal de mi oficina, sal de mi restaurante y sal de mi vida. Ella cayó de rodillas, arrastrándose por el suelo alfombrado, aferrándose a mis pantalones. Lloraba con gritos desgarradores, llamándome su única esperanza, repitiendo mi nombre una y otra vez. La puerta de la oficina se abrió de golpe y Rea entró como un huracán, acompañada de 2 meseros corpulentos. Al ver la escena, Rea no dudó un segundo. «Sáquenla de aquí ahora mismo», ordenó con ferocidad. Los meseros levantaron a Isolde por los brazos mientras ella pataleaba y me gritaba que la estaba asesinando, que su sangre estaría en mis manos para siempre. Me quedé inmóvil, observando cómo la arrastraban por el pasillo trasero hasta la puerta del callejón, mientras sus lamentos se desvanecían en la noche de la ciudad. Rea se quedó conmigo, cerró la puerta y me abrazó con fuerza mientras yo, finalmente, me derrumbaba en la silla de mi escritorio, temblando incontrolablemente. Creí que ese sería el fin de la pesadilla. Creí que mi rechazo contundente había cerrado el capítulo para siempre. Pero la desesperación de alguien que enfrenta la muerte no conoce límites morales, y yo subestimé gravemente hasta donde estaba dispuesta a llegar la familia de Isolde. A la mañana siguiente, el infierno se desató. Mi teléfono personal amaneció con más de 50 mensajes de texto y llamadas perdidas de números desconocidos. Cuando abrí mis redes sociales, me encontré con una carnicería digital. La madre de Isolde, Patricia, una mujer manipuladora que siempre había justificado las peores acciones de su hija, había publicado un video en Facebook y TikTok que se había vuelto viral durante la madrugada. En el video, aparecía Isolde en una cama de hospital, conectada a la máquina de diálisis, luciendo incluso peor que la noche anterior. Patricia hablaba a la cámara con lágrimas en los ojos, narrando una versión totalmente distorsionada de la historia. Decía que su hija cometió un error de juventud hace años, pero que ahora estaba al borde de la muerte. Luego, revelaba mi nombre, mi profesión y el nombre de mi restaurante, afirmando que yo era el único donante compatible pero que me negaba a salvarla por venganza y resentimiento. La narrativa estaba perfectamente diseñada para convertirme en el villano de la historia, el chef rico, exitoso y arrogante que prefería dejar morir a una mujer arrepentida antes que perdonar un desliz amoroso del pasado. Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras. Las páginas de reseñas de mi restaurante en Google y Yelp comenzaron a inundarse de comentarios negativos de una estrella. Personas que jamás habían probado mi comida escribían cosas como, la comida sabe a muerte, al igual que el alma de su dueño o no coman aquí, el chef es un psicópata sin empatía. Grupos de defensores de donación de órganos, alimentados por la historia sesgada, comenzaron a dejar mensajes de odio en el Instagram oficial de mi negocio. El teléfono de reservas no dejaba de sonar, no con clientes, sino con personas anónimas insultando a mis recepcionistas. Rea tuvo que desconectar la línea principal y pasamos el día entero intentando borrar comentarios y reportar cuentas. Pero la presión era asfixiante. A las 2 de la tarde, mi proveedor de mariscos, un hombre conservador que me conocía de años, me llamó para decirme que se sentía incómodo haciendo negocios conmigo tras ver el video. La campaña de acoso y derribo estaba destruyendo en cuestión de horas la reputación que me había costado 5 años construir. Esa misma tarde, mientras intentaba calmar a mi equipo de cocina que empezaba a entrar en pánico por la posible ruina del restaurante, Patricia cruzó la puerta de mi establecimiento. Rea intentó detenerla, pero yo intervine. Sabía que si no la enfrentaba, la escalada de acoso continuaría. Llevé a la madre de Isolde a la misma oficina donde había rechazado a su hija. Patricia no lloró, su rostro era una máscara de determinación despiadada. Retiraré los videos, detendré a la gente en internet y me aseguraré de que tu pequeño negocio quede intacto, me dijo con voz gélida, cruzando las piernas como si estuviera negociando la compra de un automóvil. Todo lo que tienes que hacer es ir al hospital mañana, confirmar los exámenes en el protocolo actual y firmar el consentimiento. Es una cirugía laparoscópica, Cerces. Estarás de pie en 2 semanas. No seas egoísta. Me vas a dar ese riñón para mi hija, porque si no lo haces, juro por Dios que no descansaré hasta que tu nombre sea sinónimo de escoria en todo este país. La miré con repulsión. La extorsión era tan descarada que rayaba en lo criminal. Puedes quemar mi restaurante hasta los cimientos si quieres, Patricia, le respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. Pero no me vas a intimidar para que me mutile. Ahora sal de aquí antes de que llame a la policía por intento de extorsión. Ella se levantó,
Me dedicó una sonrisa llena de veneno y dijo, veremos cuánto aguantas cuando empieces a perder dinero. Los días siguientes fueron una tortura psicológica. La avalancha mediática disminuyó un poco, pero el daño estaba hecho. Las mesas vacías en mi restaurante durante el fin de semana, algo inaudito en los últimos 3 años, eran un recordatorio constante de la guerra que se libraba en mi contra. El estrés comenzó a cobrar peaje en mi salud. No podía dormir. Las pesadillas de mi boda fallida regresaron, mezclándose con imágenes de Isolde muriendo, con su voz repitiendo que su sangre estaría en mis manos. Aislado en la oscuridad de mi departamento, la duda comenzó a infiltrarse en mi mente como un veneno lento. ¿Era yo el monstruo que decían? A pesar de todo el daño que me hizo, seguía siendo una vida humana. Yo conocía a Isolde, amé a su familia, compartimos navidades y cumpleaños. Si ella moría sabiendo que yo tenía la llave para salvarla, ¿podría vivir con esa culpa? Mi terapeuta siempre me decía que el perdón verdadero libera al perdonador, no al perdonado. ¿Era esta la prueba máxima de mi sanación? Si yo era capaz de darle vida a la mujer que casi me empuja al suicidio, ¿no me convertiría eso en un ser inquebrantable, en alguien que trascendió el dolor para hacerlo divino? El complejo de Salvador, ese defecto trágico que siempre había albergado en mi interior y que me hacía cuidar de todos a mi alrededor, comenzó a nublar mi juicio racional. Un jueves por la mañana, sin decirle nada a Rea, tomé una decisión impulsiva. Conduje hasta el Hospital General donde Isolde estaba siendo tratada. No fui a verla. Fui directamente al departamento de nefrología y pedí hablar con el coordinador de trasplantes encargado del caso de Isolde. Le expliqué quién era yo. El médico me miró con una mezcla de sorpresa y alivio, y me explicó que los exámenes de hace 5 años debían ser corroborados con pruebas de compatibilidad cruzada recientes para asegurar que mi sangre no reaccionara negativamente a la de ella en la actualidad. Acepté someterme a las pruebas preliminares. Solo quería saber la verdad médica antes de tomar una decisión definitiva. Me extrajeron sangre, llené formularios interminables sobre mi historial médico y volví a mi restaurante sintiéndome extraño, como si estuviera traicionando mi propio instinto de supervivencia. 2 días después, el teléfono sonó. Era el coordinador. Señor Cerces, los resultados son concluyentes. Es usted un donante excepcionalmente compatible. La probabilidad de rechazo es casi nula. Si usted está dispuesto a proceder, podríamos programar las evaluaciones psicológicas finales y la cirugía en menos de 1 mes. Colgué el teléfono y me quedé mirando el vacío. El universo me había acorralado. Realmente dependía de mí. Si decía no, era una condena de muerte firme. Esa noche, la carga emocional me aplastó. Necesitaba entender por qué me sentía tan obligado a saltar al fuego por alguien que me había quemado vivo. El recuerdo de Magnus, mi amigo, me asaltó. Magnus, el cobarde que la había abandonado cuando las cosas se pusieron difíciles. Una furia irracional se apoderó de mí, no solo hacia Isolde, sino hacia él. Él había destruido mi vida para robarme a mi prometida, y cuando la rompió, me la devolvió en pedazos para que yo la arreglara. Necesitaba enfrentarlo. Pagué a un investigador privado un dineral para localizar a Magnus en menos de 24 horas. Resultó que no estaba muy lejos, vivía en un lujoso condominio en la zona este de la ciudad y frecuentaba un bar exclusivo para ejecutivos. Fui a buscarlo. Lo encontré bebiendo un whisky en la barra, luciendo un traje impecable, riendo con un par de mujeres más jóvenes. No había rastro del hombre angustiado que había tenido que abandonar al amor de su vida por el peso de la enfermedad. Caminé hasta él, lo agarré del hombro y lo giré bruscamente. Al reconocerme, el color abandonó su rostro. Cerces, balbuceó, retrocediendo un paso. Eres un pedazo de basura, le escupí en la cara, importándome poco las miradas de los presentes. Me robaste todo lo que tenía, juraste que ustedes eran el uno para el otro, y cuando a ella le falló la salud, saliste huyendo como la rata cobarde que siempre fuiste. Magnus, recuperando un poco de su arrogancia, se enderezó y soltó una risita nerviosa. Oye, cálmate viejo. Así son las cosas. Yo no firmé para ser cuidador de un cadáver ambulante. La diversión se acabó. Isolde se volvió una carga deprimida y enfermiza. Yo tengo una vida por delante. Ya pasó tu turno de llorar, ahora déjame en paz. Escuchar a este sociópata hablar de Isolde como si fuera un juguete roto encendió una chispa extraña en mí. De repente, la ira que sentía hacia Isolde se transformó en una extraña piedad. Ella había apostado su vida entera a un perdedor sin alma, y lo había perdido todo. Fui yo quien salió ganando, porque me liberé de ambos. En mi mente retorcida por la culpa y la presión, creí encontrar la respuesta. Si donaba mi riñón, no solo salvaría una vida, sino que le demostraría a Magnus, a Isolde, a Patricia y al mundo entero que yo era infinitamente superior a ellos. Que mi alma era inalcanzable para su miseria. Esa noche, en mi departamento, tomé la decisión.
Iba a donar mi riñón. Iba a salvar a la mujer que me destruyó. Iba a ser el mártir que se elevaría sobre las cenizas. A la mañana siguiente, me preparé para ir al hospital. Le dejé una nota a Rea en la cocina del restaurante, sabiendo que si se lo decía en persona intentaría encadenarme a la estufa. Llegué al hospital con paso firme, sintiendo una extraña paz, la paz del que ha aceptado su sacrificio. Subí al cuarto piso, el ala de nefrología. Busqué la habitación 402, donde Isolde estaba ingresada tras una severa crisis la noche anterior. El pasillo estaba inusualmente silencioso, solo interrumpido por el pitido rítmico de los monitores cardíacos. Al acercarme a la puerta de su habitación, me di cuenta de que estaba entreabierta. Levanté la mano para empujarla y anunciar mi presencia, pero me detuve en seco. Una voz masculina, baja y familiar, provenía del interior de la habitación. Era una voz que había escuchado la noche anterior en un bar. Era la voz de Magnus. El corazón me dio un vuelco. Me pegué a la pared, conteniendo la respiración, asomándome apenas por la rendija de la puerta. Allí estaba Magnus, sentado en el borde de la cama de Isolde, sosteniendo su mano. No había hostilidad. No había distancia. Estaban muy juntos. Isolde no lloraba, de hecho, había una débil sonrisa en sus labios resecos. Aguzé el oído, sintiendo como el mundo comenzaba a girar a mi alrededor a una velocidad vertiginosa. ¿Hablaste con tu madre hoy?, preguntó Magnus en voz baja, acariciando los nudillos de Isolde. Sí, respondió ella, su voz aún débil pero carente del dramatismo que usó conmigo. Dijo que la presión en internet está funcionando. Las reservas del restaurante han caído un 30%. Él no va a aguantar mucho más, amor. Conozco a Cerces. Su complejo de héroe es más grande que su orgullo. No soportará la culpa si piensa que soy una pobre víctima abandonada. Va a ceder, te lo aseguro. Magnus suspiró, pasándose la mano por el cabello. Eso espero, nena. Porque el médico dijo que mi hígado graso y el historial de drogas me descartan totalmente como donante, aunque seamos compatibles. Además, si me sacaran un riñón ahora, perdería el puesto en la firma. No podíamos arriesgarnos. Necesitamos que ese idiota se suba a la mesa de operaciones. Lo hará, afirmó Isolde con una seguridad que me revolvió el estómago. Una vez que yo recupere mi salud con su riñón, todo este teatro de la ruptura habrá terminado. Dejaremos que pase un tiempo prudencial, fingiremos que el destino nos volvió a unir y usaremos el fondo que guardamos de aquella vez para irnos por fin a Europa, como planeamos. Solo necesito que su maldito órgano esté dentro de mí. Magnus se inclinó y le dio un beso suave en los labios. Eres brillante, nena. Aguantar un par de meses fingiendo que te dejé valdrá la pena. Él siempre fue blando. Se tragó el cuento del abandono enterito. El oxígeno se negó a entrar en mis pulmones. Me quedé petrificado, escuchando la confirmación de la maldad humana en su estado más puro y absoluto. Todo era una mentira. Una obra de teatro maquiavélica orquestada por las dos personas que mejor conocían mis debilidades psicológicas. Nunca se habían separado. El abandono de Magnus era una fachada estratégicamente diseñada para manipular mi empatía, para hacerme sentir lástima por Isolde, sabiendo que si se acercaban como pareja, yo jamás accedería a ayudarlos. Usaron a Patricia para destruirme socialmente y forzar mi mano. Querían mi riñón, una parte literal de mi cuerpo, para poder seguir su romance y viajar por el mundo usando dinero que, en parte, me habían robado cuando cancelamos la boda. No me veían como un ser humano, me veían como una granja de órganos gratuita, como el idiota útil al que podían exprimir hasta la última gota de sangre. La paz del mártir se evaporó, reemplazada por una frialdad absoluta y aterradora. No sentí ira en ese momento, sentí una claridad quirúrgica. Empujé la puerta de par en par. El sonido del golpe contra la pared hizo que Magnus e Isolde saltaran en la cama como si les hubieran disparado. Las sonrisas se borraron instantáneamente de sus rostros, reemplazadas por máscaras de puro terror al verme de pie en el umbral. Isolde intentó soltar la mano de Magnus, pero yo levanté un dedo, silenciándolos antes de que pudieran emitir un solo sonido. Di 3 pasos lentos hacia el interior de la habitación. No se molesten en inventar excusas, dije con una voz tan baja y controlada que sonaba casi robótica. Escuché cada palabra. Su fondo de viaje, el hígado graso de Magnus, el plan maestro para exprimir al idiota blando. Todo. Magnus se puso de pie, tartamudeando, retrocediendo hacia la ventana. Cerces, viejo, tú no entiendes, estábamos desesperados. Cállate, le ordené sin gritar, pero con una autoridad que lo hizo encogerse. Giré mi mirada hacia Isolde. Ella empezó a llorar de nuevo, pero esta vez, no había actuación. Eran lágrimas de pánico genuino al ver que su plan maestro se había estrellado y ardido frente a sus ojos.
Cerces, por favor, me voy a morir, gimió, intentando alcanzarme. Di un paso atrás, asegurándome de que ni siquiera rozara mi ropa. Eso parece, respondí sin inmutarme. Pero tu muerte no será por mi culpa. Será por tu arrogancia y por tu propia maldad. Venía dispuesto a darte mi riñón. Estaba en camino a firmar los papeles porque creí que había una chispa de humanidad redimible en ti. Pero ahora veo que eres un cascarón vacío podrido por dentro. Podrías sangrar frente a mí en el suelo de esta habitación y yo no te daría ni una gota de mi saliva para calmar tu sed. Saqué mi teléfono del bolsillo. Por cierto, mi abogado tiene acceso a los sistemas de cámaras del restaurante. También grabé mi conversación con tu madre, donde me extorsionaba explícitamente. Hoy mismo, publicaré un comunicado en las redes de mi restaurante exponiendo la verdad completa, incluyendo que ustedes dos siguen juntos y que esto fue un intento de fraude y extorsión médica planificada. Veamos cómo reacciona Internet cuando se enteren de que la pobre víctima en realidad quería mi riñón para poder irse de vacaciones a Europa con el hombre que me robó en el altar. La cara de Isolde se transformó en una mueca de desesperación bestial. Empezó a gritar, a insultarme, a arrancar los cables de sus monitores en un ataque de histeria, mientras Magnus intentaba sujetarla. Aterrado por las consecuencias legales de lo que yo acababa de decir. No me quedé a ver el espectáculo. Me di la vuelta y salí de la habitación, caminando por el pasillo del hospital con la espalda recta, sintiendo que una tonelada de plomo había desaparecido de mis hombros. Mientras cruzaba las puertas automáticas del hospital y el sol de la mañana me golpeaba el rostro, supe que finalmente, después de 5 años, estaba verdaderamente libre. Llegué al restaurante, abracé a Rea tan fuerte que casi le rompo las costillas y nos pusimos a trabajar en el comunicado. Fui brutalmente honesto y adjunté las pruebas que tenía. Como era de esperar, el tribunal de Internet cambió de bando en cuestión de minutos. La indignación pública cayó sobre Isolde, Patricia y Magnus con la fuerza de un tsunami. Las autoridades del hospital iniciaron una investigación sobre los intentos de manipulación de donantes y Patricia enfrentó cargos menores por extorsión cibernética y acoso hacia mi negocio. Las reservas de mi restaurante no solo volvieron a la normalidad, sino que se triplicaron debido al apoyo masivo de la gente que conoció la verdadera historia. No he vuelto a saber nada de Isolde desde ese día. Sé que sigue en listas de espera, sé que su tiempo se agota, y honestamente, no me importa. Algunas personas te empujan a lugares tan oscuros que tu única forma de sobrevivir es aprender a caminar en las sombras sin que te tiemble el pulso. Mi salud, mi cuerpo y mi integridad son míos. No le debo pedazos de mi carne a los demonios de mi pasado. Hoy sigo con mi vida, dirigiendo mi cocina, abrazando a mi hermana y durmiendo con la conciencia más tranquila que nunca. Porque aprendí que perdonar no significa ser un mártir y protegerte a ti mismo nunca, bajo ninguna circunstancia, te convierte en el villano de la historia de alguien más. ¿Crees que debía haberme elevado por encima de su engaño y donarle el órgano a pesar de descubrir que todo era una trampa, o hice bien en negarle mi cuerpo a quien intentó destruirme 2 veces? La compasión que se entrega a un depredador siempre termina convirtiéndose en tu propia sentencia de muerte.